En Estación Central por MP4, estamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires contándote todo lo que ocurre a nuestro alrededor y por supuesto no solo en cuestiones jurisdiccionales, sino en aquellas que nos conducen al terreno político, social, de la lucha también por los derechos de los trabajadores. El episodio que terminó con el asesinato de Mariano Ferreira es una referencia insoslayable al momento de justamente abordar ese tipo de situaciones. Recordemos, ayer se cumplieron 11 años del asesinato del militante del Partido Obrero. Distintas organizaciones evocaron esta jornada y para nosotros es un gran placer poder justamente tomar este tema, poder compartirlo con ustedes a través de la voz de uno de los referentes más importantes de la política argentina, sobre todo en el espacio de izquierda, que es Jorge Altamira, de Política Obrera, a quien tenemos en línea. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Ubaldo Luna y Darío Albano los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están los dos? Muy bien, gracias. Jorge, mirando lo que ocurrió hace 11 años con el asesinato de Mariano Ferreira, ese crimen que tuvo responsables materiales condenados, pero que todavía espera por las responsabilidades políticas. Cuando usted, que conoce mucho este tema que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, con la violencia política, cuando lo analiza desde el presente, ¿qué imagen le devuelve este presente respecto a lo ocurrido hace 11 años? No hay ninguna modificación fundamental, porque Uh-huh. hace 11 años se vivía, digamos, un cuadro democrático, formalmente hablando, como el de ahora. No es que había una violencia instalada, nada, igual que ahora. Uh-huh. Pero igual que ahora, en la burocracia sindical, más allá del rol que ocupan los sindicatos, es también una burocracia empresarial. En el caso de Pedraza, él era dueño de las tercerizadas del ferrocarril, Sí. de manera que hacía negocio con el propio ferrocarril y al mismo tiempo contrataba trabajadores que no incorporaba al sindicato y por lo tanto no estaban beneficiados con el convenio colectivo, de manera que les pagaba salarios inferiores. Este es el motivo de una movilización de ferroviarios que reclaman la igualación del salario de todos los ferroviarios, porque naturalmente trabajando en un taller ferroviario, ellos son también ferroviarios. Sí. Esta movilización, que es permanente, es intensa, que se extiende a otros ferrocarriles, finalmente la burocracia sindical decide enfrentarla de un modo violento. Y ese modo violento en que la enfrenta no solo concluye con el asesinato de Mariano Ferreira, sino que continúa. Uh-huh. Incidentes muy graves Sí, en la Estación Constitución sí. en los meses siguientes, acusaciones contra los que se movilizaron y obtienen el respaldo del gobierno, por ejemplo, de la que era ministra en ese momento, Nilda Garré. Uh-huh. Es decir, que había un entrelazamiento entre el aparato estatal y el gobierno, con estos intereses de Pedraza y no solo del gobierno en los términos que le dije, sino también de la Secretaría de Transporte. Ahora, Porque Jorge, usted menciona el caso de Nilda Garré, que hoy no es funcionaria del gobierno. Sin embargo, hay otros funcionarios del gobierno que se repiten en este presente, ¿no? No solo el caso del también hoy ministro de Seguridad Aníbal Fernández, sino también el caso de la actual titular de la AFI, de Cristina Camaño. Quizá un rol, el de Camaño, poco conocido respecto a lo que fueron los tiempos, sobre todo de la causa judicial que tuvo que ver con el crimen de Mariano Ferreira. ¿Quién era? ¿Cómo ocurre lo actuó? siguiente, Sí. en el caso de Aníbal Fernández es muy claro. Lo que ocurre es que a mí me interesaba ver el entrelazamiento, Uh-huh. ya no de este funcionario, el otro, lo que Sí. hizo, sino el Estado respaldando todo esto. Porque el otro día, en la ESMA, Cristina Kirchner volvió a defender y a esgrimir y a reivindicar la colaboración del capital con el trabajo. Ella, es decir, que los sindicatos deben ser colaboracionistas con la parte patronal. Esta idea, ella la expuso delante de Pedraza un año antes de este crimen,
al inaugurarse el hospital ferroviario, en el cual señaló que Pedraza representaba el sindicalismo que construye. Naturalmente que si hay un sindicalismo que construye hay otro que destruye. Supuestamente, claro. Lógico. Se refería, digamos, al clasismo, se refería a la izquierda, se refería a los luchadores. Es decir, para ir en profundidad acá y no quedarse en lo circunstancial, la profunda colaboración del Estado con un aparato de características criminales, porque finalmente tienen patotas, están protegidos por servicios de seguridad. Esto es una mafia instalada en el aparato del gobierno, y el otro día se manifestó, por ejemplo, en el 17 de octubre, haciendo reivindicaciones que digamos que no existen, pero digamos que porque ellos han sido cómplices de toda esta pobreza que hay ahora, pero en particular reivindicando la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces por eso quiero ir a esta profundidad de esta relación, porque tanto Cristina Kirchner como la fiscal Camaño se caracterizaron por lo siguiente. Ellas acusaron de entrada, las dos, y ahora le voy a dar los ejemplos, acusaron a nuestros compañeros de ser los responsables de ir a provocar a la burocracia sindical. No tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido si nosotros no estábamos atacando al sindicato. Nosotros estábamos atacando a una empresa, a una patronal tercerizada, que tenía por titular al líder del sindicato. Claro. Esa empresa tercerizada trabajaba para los ferrocarriles que estaban concesionados. En el caso, por ejemplo, del Roca, para Romero. En el caso de Sarmiento, bueno, ahora se me fue. Fueron condenados, el del Sarmiento, que no me puedo acordar ahora el nombre. TVA era la empresa. Sí, era el más conocido de todos, por eso me llamó la atención que me acuerdo de Romero y no de este otro. Después fueron condenados, lo mismo que Schiavi. Claro, los siriglianos fueron condenados, uno por lo menos de los hermanos, por la tragedia de Once, pero en la tragedia de Once, Jorge, te habla Darío Albano ahora, sí se investigó la corrupción que había detrás del desfinanciamiento al ramal Sarmiento, sobre todo, mucho más que al Mitre, y la falta de inversión en todo, en las vías, en los frenos y demás. Bueno, pero en el otro caso no, de hecho a Graciela Camaño la premiaron, hoy está al frente de la AFI. No, pero la fiscal Camaño jugó otro rol. La fiscal Camaño no fue colocada como cómplice de Pedraza. No. La fiscal Camaño en este proceso interviene de otra manera. Interviene para avalar al principio el relato kirchnerista de que el Partido Obrero fue responsable de lo ocurrido porque fue a provocar a la burocracia sindical. Esta idea se la formula Cristina Kirchner a la familia de Mariano cuando 2 meses más tarde la recibe en la Casa Rosada. El testimonio de lo conversado ahí fue publicado por Rojas en un libro que se llama ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Sí. Y cuenta el relato a partir de lo que dice el hermano de Mariano. Es decir, que la conversación entre Cristina y la familia giró desde el comienzo en torno a la denuncia de nuestra organización. Entonces la fiscal Camaño hizo lo mismo. Entonces, como hizo lo mismo, yo llamé a la jueza y le dije que la fiscal estaba encubriendo todo, alterando todo esto, y que yo le iba a denunciar a la fiscal. Si no paraba en 10 horas, mediodía, la actuación de la fiscal. Y la jueza, en esta conversación telefónica, me pidió que esperara, que ella iba a hablar con la fiscal, y que la fiscal se comprometió a la jueza, no se iba a pronunciar más en esos términos frente al desarrollo del juicio. Pero ella fue colocada para hacer un operativo complejo, que era salvar a los autores intelectuales yendo a la condena de los materiales. ¿No es cierto? Porque quería dar una satisfacción a la opinión pública. Al día siguiente del asesinato de Mariano, unas 40.000 o 50.000 personas manifestaron en Plaza de Mayo. Recuerde que yo cerré aquel acto, pero esas personas que no fueron movilizadas como un aparato, es decir, no hubo ómnibus, organización para que vinieran. Fue una manifestación
que partió de una iniciativa simplemente de la gente. A mí me impactó muy profundamente. Y Jorge, ¿usted advierte de parte de al menos un sector del kirchnerismo de una idea de apropiación de la lucha de Mariano, de la memoria de Mariano, de todo Bueno, lo que durante ocurrió? mucho tiempo fue así. Y la maniobra consistió Sí. en valerse del hermano de Mariano, el cual fue colocado como candidato a diputado en la legislatura, sin tener ninguna trayectoria. Pasado ese tiempo y una vez cumplido ese rol, este muchacho, este hombre, no ha vuelto a aparecer como figura pública. Claro. Después, cuando se hizo el juicio y al final se dictó la sentencia, vino todo el kirchnerismo en pleno a apropiarse como si fuera un triunfo de ellos. Cuando Aníbal Fernández quedó fuera de esto, Carlos Tomada quedó fuera de esto, los concesionarios del ferrocarril y la Secretaría de Transporte quedaron fuera de esto. Es decir, que la trama de este crimen quedó, no digamos absuelta porque nunca fue juzgada, pero fue, digamos, ignorada. Lo mismo que ocurrió con Costec y Santillán, porque lo de Costec y Santillán fue planificado, no específicamente eso. Yo le quiero señalar que con Costec y Santillán, 3 días antes, hubo una gran asamblea piquetera. En aquella época los piqueteros funcionaban por asamblea. Uh-huh. Y habían decidido la jornada esta para el 26 de junio. Sí. Quiere decir que todo el Estado sabía que iba a haber una jornada. En esa jornada, tanto en la avenida Mitre como en la avenida Pavón, se apostaron francotiradores de la policía para disparar sobre los manifestantes. Nosotros hablamos de Costec y Santillán, pero yo fui al Hospital Fiorito a visitar a los heridos. Claro, no solamente quienes fueron víctimas Lógico, fatales. eso ¿no? quedó Claro. como apartado. Sí, Y finalmente fue condenado Franciotti, creo que se llamaba, sí, sí. el que fue encontrado como culpable del crimen, pero eso no fue más lejos que eso. ¿Y por qué fue Franciotti? Porque un fotógrafo lo registró, Sí, porque claro. las primeras 24 horas el gobierno de Duvalde había dicho que era una pelea ajuste de entre, cuentas claro, o algo un ajuste así de entre los cuentas. propios piqueteros. En fin, Entonces, vemos. cuando usted me pregunta si esto está vigente ahora, Uh-huh. yo le digo lo siguiente: ¿qué cambio? La burocracia sindical está ahí, borrada en dinero, Es con una. sus propias patotas, Sí, claro. con Es su propia violencia. El gobierno sigue ratificando que es la columna vertebral. Sí, Entonces, sí. ¿cuál es el cambio? No hay cambio. No hay cambio, evidentemente. No hay cambio. Esto es extremadamente importante y, bueno, en particular, en el momento que se está discutiendo, porque hay una elección, hay una crisis política, sí. esto hay que ponerlo en evidencia muy seriamente, porque esta burocracia sindical pretende ser un factor de desenlace de esta crisis política, es decir, ponerle su sello. Jorge, ¿No es como cierto? siempre, le agradecemos su tiempo y su palabra. Que tenga muy buen día. ¿eh? Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Jorge Altamira de Política Obrera, dándonos su mirada sobre un episodio que ayer el presente nos trajo nuevamente. Se acordó ayer, ¿eh? Desde el pasado, ¿no? Sí. Estamos hablando de los 11 años que se cumplieron del asesinato de Mariano Ferreira.